a grabar. Ahí sí. Bienvenidos nuevamente, chiquillos, a esta clase número 17, hoy día, martes 22 de junio del 2021, impartida específicamente para el segundo año medio B del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Como ustedes ven aquí en la pantalla, la clase de hoy ya vamos a seguir trabajando las unidades de concentración que conocimos la clase anterior, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado definiendo muchos conceptos como soluto, solvente, unidades de concentración, definimos la concentración, la solubilidad. Estamos inmersos en un mundo de saber cuánto soluto hay por cuánta cantidad de solvente. Entonces, para poder seguir comprendiendo a cabalidad esta unidad de concentración y a modo de nuestra última nota en la asignatura, vamos a hacer un trabajo. El trabajo final del primer semestre consiste en aplicar este concepto de unidades de concentración. ¿Qué unidades? Las unidades físicas que vimos la clase pasada y las unidades químicas que vamos a ver ahora. El trabajo va a ser publicado en Classroom, lo vamos a revisar al final de la clase para indicar obviamente cuáles son las instrucciones, qué es lo que yo voy a evaluar, ¿cierto? En qué consiste. Todas las preguntas que ustedes puedan tener las vamos a abordar al final de la clase, porque antes, por supuesto, tenemos que ver lo que nos resta. O sea, la clase pasada nosotros quedamos en una parte y yo les dije, chiquillos, la próxima clase continuamos y eso vamos a hacer ahora. Por lo tanto, vamos a presentar el objetivo de nuestra clase el día de hoy, que dice comprender el trabajo de finalización de semestre, el cual consiste en aplicar el cálculo de unidades de concentración físicas y químicas. Yo sé que hoy día el día es medio flojo, ¿cierto? Que estamos como empezando la semana porque ayer tuvimos feriado, que estamos un poquito cansaditos, pero yo los voy a invitar a que ustedes empiecen a recordar, nos devolvamos 7 días atrás y se acuerden en qué estábamos el martes pasado. ¿Se acuerdan, chiquillos, que estábamos aprendiendo la clase La pasada? concentración. Ya. ¿Y de qué tipo era esa concentración? A ver, cuéntenme. A ver, aquí me llegó un mensajito. Ya, Christopher nos dice concentración química. Vimos una concentración química, ¿cierto? Estábamos hablando de dos tipos de concentraciones. Las concentraciones físicas y las concentraciones químicas. Las químicas las vamos a ver hoy día. Y las unidades de concentración física, chiquillos, ¿se acuerdan que calculábamos en la semana pasada? ¿Qué era lo que estábamos calculando? A ver, si alguien tomó apuntes. Aquí, a ver. Ah, ahí se acordaron. Amaru me dice el porcentaje en masa, Christopher me dice la masa, Valentina me pone las unidades de concentración físicas. Excelente. Recordemos que en la clase anterior yo les comentaba que las unidades de concentración físicas eran porcentajes, ¿cierto? Era cuánta cantidad de soluto tengo por una parte de solución. Todo el rato era una comparación de decir, tengo tanto soluto en esta solución, tengo tanta masa en este volumen, tengo tanto volumen de soluto en este volumen de solvente. Entonces nosotros vimos 3 fórmulas, ya, o expresiones matemáticas, si lo quieren llamar, las cuales nos permitían calcular estos porcentajes, ¿cierto? Así es, estaba el masa-masa, como me dijo Christopher, Amaru me dice masa-volumen y Noemí dice volumen-volumen. Excelente. Esas 3 unidades físicas las vimos la clase anterior. Entonces, importante, cuando nosotros trabajemos con unidades de concentración físicas, este resultado, este número que nosotros vamos a calcular con la calculadora, yo no tengo problema en que ustedes hagan la división y la multiplicación en la calculadora, ¿ya? Porque estamos ocupando la matemática como una herramienta. Yo aquí no voy a evaluar si ustedes saben dividir o saben multiplicar. Lo que yo debo evaluar por la asignatura es que ustedes manejen el concepto de unidad de concentración. O sea, que ustedes sepan capaz de decir, cuando la profe hablaba de masa-masa, ¿cómo era la expresión matemática, chiquillos? A ver si alguien la anotó por ahí. ¿Cómo era? Masa de soluto dividido por masa de solución por 100.
Excelente, Noemí. O sea, estábamos hablando, si es masa-masa, masa de soluto en el numerador y masa de solvente en el denominador. ¿Y por qué lo multiplicamos por 100? Porque es un porcentaje. Siempre que hablemos de unidades de concentración físicas, específicamente de estos tres porcentajes, ya tienen que multiplicar por 100. Fíjense la relación. Noemi nos dijo, masa de soluto dividido en masa de solución. ¿Y cómo puedo saber yo la masa de la solución? Excelente, Amaru ya me había respondido aquí muy bien. El soluto más el solvente es igual a la solución. De eso no se pueden olvidar, ¿ya? Porque recuerden, los ejercicios van a ser medianamente fáciles, pero nosotros tenemos que leer bien para saber lo que nos están preguntando. Últimas dos preguntas. ¿Cuál era la expresión matemática que nos permitía determinar el porcentaje masa-volumen? A ver. Ya, ¿y cómo era ese porcentaje, Valentina, masa-volumen? ¿Cómo se podía calcular? A ver, ¿quién más sabe y quiere participar de esta pregunta? ¿Cómo era el masa-volumen? Si arriba en el masa-masa era masa de soluto dividido masa de solución, ¿cómo será el masa-volumen? Masa de soluto dividido por volumen de solución por 100. Excelente, muy bien, Noemí, muchas gracias de nuevo. Ah, y aquí estaba, muy bien. Valentina también nos había dicho en el chat cantidad de masa de soluto en gramos, muy bien, disueltos en el volumen de solución. Recordemos que el volumen en estas unidades físicas lo medimos en ml, mililitro, y la masa en gramos. Muy bien, Christopher también. Y multiplicado por 100 al final. Ya, y por último, ¿quién se anima? ¿Qué será el porcentaje volumen-volumen? Fue el último que vimos que yo les dije, chiquillos, voy a dejar aquí este ejercicio para que ustedes lo puedan aplicar. Y me llegaron bastantes. Los corregí. Obviamente no era una tarea de carácter obligatorio, pero hubo hartos que se animaron, ¿cierto? Y me enviaron una fotito así como, profe, ¿está bien? Excelente. ¿Cómo era el volumen-volumen? Volumen de soluto dividido en volumen de solución por 100. Muy bien, se dan cuenta que es repetir la misma forma de la ecuación, pero vamos variando en función de lo que nos están preguntando. Si aquí nos dicen significa que arriba tengo masa de soluto y abajo masa de solución. Si después me dicen MB, arriba sigo teniendo masa de soluto y abajo volumen de solución. Y finalmente, si me cambian ambas expresiones a volumen-volumen, volumen de soluto dividido en volumen de solución, multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Y recuerden que siempre la masa en gramos, chiquillos, no me sirven kilogramos, no me sirven miligramos, no me sirven toneladas, solamente en las unidades de concentración físicas trabajamos con la masa en gramos, mientras que el volumen va en mililitros. ¿Dudas, preguntas, consultas acerca de esta activación de conocimientos de la clase anterior? Podemos pasar a lo que nos convoca. A ver. ¿Dudas? Si no, pulgar hacia arriba en el chat para ver quién está atento. Ya, Noemí, a ver quién más anda por ahí. Mati. Javi, José Patricio, Alonso. Ya, ahí sí. Eso. Muy bien. Ya, chiquillos, entonces, continuamos con lo de hoy. Yo les dije que las unidades físicas entonces eran porcentaje. Inmediatamente física, porcentaje. Pero hoy día vamos a trabajar con las unidades de concentración química también, porque habían dos. Cuando hablábamos de concentraciones yo les dije que eran dos caminos. Este segundo camino, que habla de las unidades de concentración química, se define básicamente como las unidades que utilizan al mol. Ya, entonces aquí nos vamos a acordar del año pasado y ustedes van a decir, ay, profe, no. Solamente vamos a aplicar el concepto de mol a través de su fórmula.
Recordemos que los moles tenían una forma de calcularse, ya que yo también la traje hoy día para recordar, pero que tienen que dominar, tienen que acordarse de cómo se sacaban los moles, chiquillos, ¿ya? Es parte del aprendizaje de primero medio. Entonces, unidades de concentración química, unidades que utilizan al mol como unidad química relevante en la formación de una disolución, siendo la concentración molar la más utilizada en el estudio químico. O sea, aquí en estas unidades de concentración, chiquillos, yo quiero que sepan que hay aproximadamente entre 4 o 5 unidades. Yo en esta finalización de semestre solamente voy a abordar 2. Cuando volvamos de nuestras vacaciones de invierno, vamos a seguir trabajando con esto porque ustedes van a tener una prueba de aplicación después en el segundo semestre, antes de dar paso ya a la otra unidad que se escapa un poquito de las concentraciones que tiene que ver más con el carbono, ¿ya? Pero para que sepan, se los anticipo. En este caso, en el semestre vamos a finalizar con un trabajo que tiene que ver con estas unidades, pero cuando volvamos de las vacaciones, vamos a repasar esto, vamos a aprender las otras unidades de concentración que nos van a quedar pendientes y vamos a hacer nuestra primera prueba del segundo semestre, para que ustedes también se vayan planificando y no piensen que vamos a verlo ahora y lo vemos en el trabajo y se nos olvida, porque esto, chiquillos, les va a servir muchísimo para la prueba de transición o como se llame cuando ustedes estén en cuarto medio. Y así que tienen que aprenderlo bien. ¿Qué unidades de concentración vamos a trabajar hoy día? La primera que les voy a presentar y que les voy a decir que se identifica con una M mayúscula, aquí es muy importante saber la nomenclatura, porque vamos a ver muchas M. Si yo no tengo claro qué M estoy ocupando, voy a mezclar todos los datos, ¿ya? Entonces, la primera unidad de concentración química que vamos a abordar se llama molaridad, como molar de muelas, ¿ya? Se llama molaridad. ¿Y cómo se define? Se define como la cantidad de moles de soluto presentes en volumen de solución medido en litros. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí en las unidades de concentración tenemos que ser muy ordenados, porque todo nos dice que tenemos que trabajar con una unidad en específico. Aquí para la molaridad me dicen que en el numerador son los moles de soluto, pero fíjense, en el denominador está el volumen de la solución, pero no me sirve en ml como en las unidades de concentración físicas. Aquí sí o sí lo tengo que usar en litros, ¿ya? Entonces, molaridad la expresamos con una M mayúscula imprenta, que se calcula como los moles de soluto, es decir, la cantidad de moles de esta especie que está en menor proporción, dividido en el volumen total de la solución, pero en litros. Y para todos aquellos que quizás olvidaron cómo se calculaban los moles, aquí está la expresión. Dice que para calcular los moles, en este caso los moles de soluto, tengo que ocupar la masa que me dan del soluto en gramos, dividida en la masa molar del soluto, que se mide en gramos mol. Mi pregunta es, ¿quién recuerda de dónde se obtiene el dato de la masa molar, chiquillos? De la tabla periódica. Maravilloso, excelente. Eso quiere decir que ustedes tienen que volver a sacar, desempolvar la tabla periódica, ¿cierto? No la hemos ocupado durante este inicio, o sea, durante este primer semestre en segundo medio, desde que partimos con la unidad 1, por supuesto, pero ahora tienen que volver a ocuparlo. Es importante saber que los moles van a depender del tipo de compuesto que yo tengo. La masa molar del oxígeno es distinta a la del hidrógeno, es distinta a la del sodio, es distinta a la del flúor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los moles van a depender de la cantidad de masa que yo tenga y de la masa molar que yo voy a obtener en la tabla periódica, pero obviamente mirando el compuesto. Para poder aplicar este concepto de molaridad, yo traje inmediatamente un ejercicio, obvio. Así que ustedes me ayudan con la calculadora porque yo solamente tengo el celular aquí, ¿ya? Así que me van ayudando. Recuerden, la expresión es molaridad igual moles de soluto
que se miden en mol, esa es su unidad de medida, dividido en volumen de solución medido en litros. Y aparte los moles de soluto, que son masa de soluto en gramos, dividido en masa molar de soluto, que en la tabla periódica está medida como gramos mol. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿No hay dudas? O si las hay, díganlas nomás con toda confianza. A ver. Ya, muchas gracias, María Betina. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos ahora. Muy bien, Noemí. Ya, chiquillos, leamos atentamente porque recuerden que la comprensión de lectura es súper importante para resolver estos ejercicios. Dice, calcula la concentración molar. Yo estoy remarcando mucho la R para que ustedes se den cuenta que después vamos a conocer otra unidad que se parece. Entonces tenemos que saber lo que nos están preguntando. Concentración molar, es decir, me están preguntando por la molaridad. Concentración molar es lo mismo que molaridad de una solución acuosa, eso quiere decir que está con agua, de hidróxido de sodio, que se simboliza como NaOH, el cual contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 ml. ¿Cómo abordamos esta cosa, chiquillos? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría hacer? A ver. Profe, lo que estaba pensando es que la fórmula era masa de soluto partido en masa, o sea, no, en volumen No, de soluto, o sea, moles. A ver, en ¿cuál de las dos fórmulas? solución. Porque recuerde que hay dos. Yo les puse una que era la fórmula de los moles, que era para recordar cómo se sacaban, y la otra era la fórmula de concentración molar. ¿De cuál de las dos se refiere? Ese es solución molar partido en es ese mismo que sale ahí. Ah, pero ahí hay dos, pues María Betina, dígame, ¿la de arriba o la de abajo? ¿La de color o la que está acá? Arriba. Ya, ¿cierto? Esta es la fórmula que tenemos que ocupar de molaridad. Muy bien, María Betina, entonces la vamos a poner aquí. La molaridad es igual al N de soluto, los voy a empezar a abreviar para que ustedes se manejen. N, recuerden que siempre es mol. ¿Por qué no le ponemos una M? Porque ya tenemos M de molaridad, M de masa. Vamos a conocer otra M después. M de masas molares, entonces son muchas M's. Por eso la N significa mol. Mol de soluto partido en volumen de solución tiene que estar en litros. Y esto obviamente está en unidades de mol. Mi pregunta es, chiquillos, ¿tenemos los moles de soluto? ¿Están ahí los moles de soluto o no? Porque aquí me dicen volumen de solución y moles de soluto. 20 gramos. Ya, ¿esos 20 gramos son moles o son masas? Masa. Es masa, entonces yo tengo que convertir primero esa masa que me están entregando de soluto a moles de soluto. Tengo que realizarlo de esta forma porque en la fórmula me piden que yo tengo que tener moles de soluto. No tengo nada más que moles de soluto. Yo no puedo poner ahí masa porque me están indicando que son moles. Entonces, en los datos, recuerden que yo les dije la clase pasada, chiquillos, es importante, los datos. ¿Qué datos nos entregan? Vamos, chiquillos. No puedo estar haciendo la clase sola. Si ustedes no tienen interés, 20 gramos de soluto ya, entonces y la masa 100 son... ml de volumen. Muy bien, excelente. La masa son 20 gramos de soluto y el volumen son 100 ml de solución. ¿Y de qué compuestos estamos hablando? ¿De qué compuestos? Hidróxido de sodio. Hidróxido de Eso mismo. sodio. ¿Y cómo podríamos sacar la masa del hidróxido de sodio, la masa molar?
Recuerden que la masa molar la ¿De la abreviamos tabla como periódica? muy bien. MM del NaOH. El Na es 23. El oxígeno es 16. Aquí yo les estoy soplando porque no les dije que trajera la tabla periódica. Y el hidrógeno es 1. ¿Cuánto es entonces la masa molar del NaOH? ¿Cuánto será la suma de 23 más 16? 30. 40. 40. Eso, 40, muy bien. ¿40 qué? ¿En qué se medía la masa molar? A ver, ¿en qué se mide la masa molar, chiquillos? Gramos. Gramos dividido en Mol. gramos mol, muy bien. Recuerden, para todo aquel que no entiende de dónde estamos sacando estos 23 más 16 más 1, corresponden a las masas molares de esos compuestos, o sea, de esos elementos, del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, que obtenemos de la tabla periódica de los elementos. Entonces, mi pregunta es, si ya tengo la masa y tengo la masa molar, muy bien, Christopher, lo aproximamos a 40 porque trabajé con los números enteros. Muy bien, Ignacio. Mi pregunta es, ¿cómo calculo los moles? Si los moles aquí me dicen, la profe aquí puso, los moles son la masa de soluto dividido en la masa molar de soluto. ¿Cómo los calculo entonces? ¿Qué tengo que dividir? Si es la masa de soluto dividido en la masa molar de soluto. Lo voy a poner aquí. Moles, la masa de soluto dividido en la masa molar del soluto. Ya, chiquillos, ¿cuántos son los moles? Vamos reemplazando. ¿Cuánto es la masa de soluto? Excelente. Muy bien, Christopher. La masa de soluto son 20 gramos. ¿De dónde los obtengo? Porque aquí me están diciendo que la masa de soluto son 20 gramos. Me dicen 20 gramos de soluto. Entonces yo pongo mis 20 gramos. ¿Y cuál era la masa molar que calculamos? Vamos, segundo medio. 40. 40 gramos mol. Las unidades las pueden trabajar en paréntesis para que no se confundan. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos moles son 20 dividido en 40? Muy bien, 0,5 mol. 0,5 mol. Una vez que nosotros ya calculamos los moles, podemos decir, ah, profe, pero ya tenemos los moles. Los moles están aquí, son 0,5. Entonces, podríamos nosotros aplicar nuestra fórmula. La fórmula dice, la molaridad es igual a los moles de soluto. Reemplazo 0,5 mol, que es lo que nosotros acabamos de calcular. Vamos a bajar un poquito esta para que no se pierda. ¿Cierto? Siempre tiene que estar ahí al medio, la molaridad. Pero abajo me dicen, chiquillos, el volumen de la solución. ¿Cuál era el volumen de la solución? ¿Cuál es el volumen de la solución? 100. 100. ¿Pero me sirve ese 100? Porque son 100 ml. ¿Y en qué me lo piden a mí? En litros. En litros. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de los ml a los litros, chiquillos? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es más grande, los ml o los litros? En cantidad. Si yo tengo 100 Los litros. son más grandes los litros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para convertir? Escuchen bien, para convertir de ml a litros, lo que nosotros vamos a hacer es siempre dividir por 1000. Cada vez que ustedes tengan que pasar de ml a litros, lo que van a hacer es dividir por 1000. Entonces ahora, ¿pueden dividir 100 en 1000 para saber cuántos litros son 100 ml? Lo voy a poner aquí. Dividido en 1000. Y vamos a tener, ¿cuánto nos da 100 dividido en 1000? 0,1. 0,1 ¿qué?
litros. ¿Litro? Muy bien. Entonces el volumen de la solución es 0,1 litro. Arriba tenemos mol, tal cual nos pedían, y abajo tenemos litros, también como nos pedían. Entonces, ¿cuál es la molaridad, la concentración molar de esta solución, chiquillos? División de 0,5 sobre 0,1. 5. ¿Y cómo le podemos poner? Porque tiene apellido, 5 molar. Y esa es la concentración de la solución, que tiene 20 gramos de hidróxido de sodio, disueltos en una solución de 100 ml. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Sí? Profe, me pregunta, Dígame nomás. si no nos dan los moles, tenemos que, o sea, que sumarlos y todo eso. Y después dividirlos por el soluto. ¿Verdad? No. Lo que usted me está hablando es, se escucha una canción por ahí. Lo que usted me está preguntando tiene que ver con que cuando nosotros calculamos los moles, ya lo que tenemos que hacer es dividir la masa que nos están entregando, es decir, los gramos que nos digan, en la masa molar que sacamos de la tabla periódica. Y una vez que tenemos los moles, los reemplazamos, por supuesto, en la expresión donde nos piden la cantidad de moles. ¿Ya? Para calcular los moles, entonces, hacemos la división de la masa dividido en la masa molar. ¿Ya, chiquillos? Esto es para que ustedes empiecen a hacer la mano. Dígame. 0,1 era la conversión, ¿no? A El litro. 0,1 es la conversión de los 100 ml al mismo volumen, pero en litros, porque la concentración molar nos pide trabajar en litros. ¿Ya, chiquillos? Eso respecto a la molaridad, con la R, molaridad. Porque ahora, ustedes van a decir, oye, la profe que ahora está buena va a pronunciar la R, pero es que resulta que hay un compañero de unidades de concentración que se llama muy parecido. Es la concentración molal, con la L. Y este se llama molalidad. La molalidad es distinta a la molaridad. Fíjense ustedes, la molalidad se define como la cantidad de moles de solutos disueltos en masa en kilogramos de solvente. O sea, aquí cambia un poco la expresión. Seguimos trabajando con los mismos moles de soluto, ¿ya? Es decir, tengo que calcularlos de la misma forma que ya dijimos, masa dividido en masa molar, pero ahora en el denominador necesitamos la masa del solvente. Ya no nos sirve la solución. Y más encima nos dicen que esa masa la tenemos que trabajar en kilogramos. ¿Ya? Entonces, anoten la expresión respecto a molaridad que dice, molalidad, perdón, ¿ya? Yo, ¿cómo la distingo, chiquillos? Con una M y un puntito. La M y un puntito yo digo, ah, ya, esto es molalidad, porque como les digo, aparecen muchas M. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlas, ¿ya? Para molalidad entonces vamos a ocupar una M minúscula y un puntito arriba de la M para resaltar que es molalidad. Y esa expresión son los moles de soluto, que se calculan de la misma forma anterior, y la masa de solvente en kilogramos, ¿ya? Entonces, anoten ahí la expresión porque nos vamos inmediatamente a un ejercicio de molalidad. O sea, ahora yo quiero saber cuántos moles hay disueltos, pero en una masa de solvente. Ya no voy a tener algo en estado líquido, sino que me van a estar diciendo cuánto es la masa de solvente que tengo, pero en kilogramos. ¿Ya? ¿Copiaron la expresión, chiquillos? Tírenme un dedito para arriba o díganme por el chat para poder cambiarla y que hagamos nuestra siguiente, ya, muy bien, chiquillas, para que hagamos nuestro siguiente ejemplo. Fíjense, aquí dice, se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molal de esta solución? O sea, me están hablando de molalidad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Anotamos la fórmula, porque
Si anotamos la expresión matemática, vamos a saber qué datos necesitamos. Entonces yo voy a decir, ya. M puntito es igual, ¿a qué era igual? A los moles de soluto. Y abajo, ¿quién estaba en el denominador? ¿Quién estaba? Moles de soluto dividido en... Masa de solvente. ¿Y en qué se medía esa masa de solvente? Masa de solvente, recordemos que en kilogramos, ¿ya? Tiene que ser en este caso en kilogramos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Cada unidad de concentración en las unidades que yo necesito los datos. Cuando trabajábamos unidades físicas, todos eran en gramos y en ml. Y ahora que nos fuimos a las químicas, todas son moles, litros y kilogramos. Eso tienen que tener en claro ustedes en su cabecita. ¿Ya? Muy bien, Valentina. Vamos entonces. Datos. Ahora nos vamos por acá, ¿cierto? Y yo anoto acá los datos. Y digo, ya chiquillos, ¿cuáles son los primeros datos que ustedes extraen del ejercicio? Los 500 gramos de agua. Ya, y esa agua en este caso, ¿qué sería? ¿Soluto o solvente, Benja? Solvente. Solvente, muy bien. Entonces Benja nos aportó con que la masa son 500 gramos de solvente. Le pongo el apellido porque no se nos vaya a confundir con la masa del soluto. Tengo que poner gramos de solvente. Ahora, Christopher me puso en el chat 30 gramos de soluto. Muy bien, vuelvo a poner una M de masa, pero ahora pongo 30 gramos de soluto. Y mi pregunta es, si necesito calcular los moles de soluto, ¿de qué especie estamos hablando? ¿Cuál es el soluto que tenemos en esta solución? ¿Cuál es el soluto? 500 gramos. No, son 500 gramos de 30. solvente. 30 gramos de soluto. Pero ¿cuál es el soluto? Si ya identificamos que el solvente es agua. ¿Cuál es el soluto? Nitrato de potasio. Muy bien, el nitrato de potasio. Tengo que identificarlo. ¿Por qué? Porque de él va a depender la masa molar. El nitrato de potasio, chiquillos, yo les traje el dato inmediatamente para que podamos obviamente terminar la clase explicando el trabajo. El nitrato de potasio tiene una masa molar de 101 gramos mol. Calcúlenlo ustedes en la casa después de terminar la clase y vean cuánto es la masa molar, perdón, del potasio, cuál es la del nitrógeno y la del oxígeno la multiplicamos por 3 porque ahí hay 3 átomos de oxígeno, ¿ya? Y eso nos da un valor de 101 gramos mol. ¿Cómo se calculan entonces los moles de soluto? Moles de soluto. ¿Cómo eran los moles? A ver. Masa partido masa molar. Ya, muy bien, excelente. Y como son de soluto, ocupamos los datos del soluto. ¿Cuál es la masa del soluto que tenemos? 30 gramos. ¿Y cuál es la masa molar que les dijo la profe? 101 dividido, o sea, 101 gramos mol. ¿Cuánto nos da esa expresión, chiquillos? ¿Cuánto nos da 30 dividido en 101? Los moles de soluto, ¿cuántos van a ser? 0,29. A ver, 0,29 nos dicen. 0,29, muy bien. Excelente trabajar con 2 decimales. Para que no trabajen con infinitos decimales, chiquillos, solamente 2 después de la coma, no hay ningún problema. 0,29 mol y de soluto. Ya calculé los moles de soluto. ¿Qué hago ahora? Dividirlo por la masa de solvente. Muy bien, Eso mismo. pero esa masa está en kilogramos. ¿Y en qué unidades está acá en mis datos? En gramos. ¿Y cómo lo transformamos, Kiara? A ver. Si de ml a litro dividíamos por 1000, de gramos a kilogramos, ¿por cuánto iremos a dividir?
Por 1000 igual, ¿no? Muy bien, dividimos por 1000. ¿Cuánto nos da entonces los 500 gramos? ¿Cuál es la masa que nos da? Muy bien, 1000 gramos dividido, o sea, 500 gramos dividido en 1000 gramos. 0,5. 0,5 kilogramos. Muy bien. Hoy están, pero una bala. Estrellitas para ustedes. Vamos entonces. Vamos a hacer aquí una cosa para que no nos equivoquemos y vamos a seguir calculando. Molaridad. ¿Cuáles son los moles de soluto que calculamos, chiquillos? Moles de soluto, recuerden que... 0,29. Muy bien. 0,29 mol. Dividido en la masa de solvente. Y ustedes me dijeron, profe, la masa... 0,5. Muy bien. 0,5 kilogramos. ¿Cuánto nos da esa división? Del 0,29 dividido en 0,5. 0,58. 0,58. Muy bien. Y así como anteriormente en la concentración molar dijimos 5 molar, aquí decimos 0,58 molal. ¿Ya? Para que no se confundan con las unidades. Uno es molar y el otro es molal. ¿Ya? Muy bien, Ignacio y Christopher. Excelente. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí, chiquillos? Estamos al tope. Sé que nos tenemos No, que profe. ir. ¿Ya? Importante, repasen las expresiones, anótenlas en su cuaderno. La única forma que le van a tener de aprender es mientras ustedes las usen. ¿Ya? Nos quedamos entonces con las instrucciones del trabajo. Trabajo final del primer semestre. Está el objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar, las habilidades que vamos a desarrollar. ¿Cuándo se entrega? El jueves 1 de julio hasta las 23:59 horas. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones generales? Lea comprensivamente las indicaciones que aparecen en este trabajo, apóyese de los contenidos vistos en clases y de los videos del canal de YouTube. Es posible trabajar en grupo si así lo desea, informando por supuesto a los participantes y como un máximo de 4 personas. En caso de optar por trabajo en grupo, chiquillos, solo uno me manda el desarrollo. ¿Ya? Obviamente indicando cuáles son los integrantes, pero solo uno envía el desarrollo. Plazo máximo de entrega, el jueves 1 de julio a las 23:59 horas. Puede ser en formato digital, si ustedes lo quieren hacer en el computador, desarrollar la ecuación en el computador, o si lo quieren hacer en el cuaderno y después de tomar una foto, pueden hacerlo de ambas formas. Lo importante es que esté claro. No me digan, profe, mi letra es fea, mi letra es bonita. No, a mí me importa que sean claros, que si están desarrollando me encierren el resultado, ¿cierto? En un cuadrado, me digan, profe, esta es la respuesta, que se note dedicación en el trabajo. Muy importante, no se aceptan trabajos fuera de plazo, chiquillos. Tengo desde ese día jueves, recuerden que yo les hago a primero, segundo, tercero y cuarto, entonces todos me van a entregar los trabajos ese día jueves y yo tengo que corregirlos para poder cerrar el semestre, ¿ya? Entonces ustedes lo entregan como plazo máximo el 1 de julio hasta las 23:59 horas. Es decir, de este jueves al próximo jueves. ¿Ya? ¿A través de dónde? En mi correo electrónico tareasquímicas6slg@gmail.com. Indicar nombre de los participantes y curso respectivo. Si quieren trabajar con alguien del segundo A o del segundo C, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si quieren trabajar con el segundo B, pueden hacerlo. Si quieren hacerlos en grupo, máximo 4. Si van a trabajar solitos, obviamente, también tienen que enviar el desarrollo. Para todos son las mismas reglas, ¿ya? Se autoriza el uso de calculadora, como les dije anteriormente, y el puntaje total del trabajo son 20 puntos con el 60% de exigencia para un 4. La indicación obviamente es que les vaya bien, ¿ya? No quiero poner notas mínimas, por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar estos ejercicios que están aquí, chiquillos. Son 10 ejercicios que valen 2 puntos cada uno y que están relacionados ya con las unidades que nosotros hemos visto. Calcular porcentaje masa-masa, calcular porcentaje masa-volumen, calcular la molaridad, calcular la molalidad. Es decir,
ir aplicando lo que nosotros hemos visto en clases. Próximo martes, asistencia súper importante para todos aquellos que tengan dudas. Vamos a trabajar con las dudas durante la clase. Yo les voy a ir preguntando, chiquillos, cómo van. No sé, ¿quieren que hagamos la B? Podemos hacerla porque quizás está un poquito más complicada. Me preguntan algo que nosotros quizás no hemos ensayado tanto, pero tienen que trabajar en el desarrollo. Yo puedo contestar todas las preguntas que ustedes tengan siempre y cuando ustedes me hagan esas preguntas. ¿Ya? Sí, Profe, me voy, chiquillos. Dígame, Kiara. no va a subir esto al Classroom, ¿cierto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ah, Pero ya. tienen que darme tiempo porque hoy día yo tengo toda la mañana con clases. Entonces, alrededor de las 2, cuando esté publicando las pruebas rezagadas, les voy a publicar el material en Classroom. ¿Ya? Pero, Va a ir la guía ya, pero para por entregarlo separado. igual va a ser por correo. Sí, va a ir la guía por Ya. separado y también va a estar el material que trabajamos durante la clase, pero en Classroom. Si lo puede hacer en el cuaderno, por supuesto que sí, y me manda las fotitos indicando el nombre y el curso. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Díganme, díganme. No, profe. No, profe. ¿Se entiende entonces? 10 ejercicios, última nota, ¿ya? Revisar el material, por supuesto, en las plataformas de apoyo Classroom, los videos en YouTube y las pruebas pendientes en WebClass. Muchas gracias por la atención, por la participación, chiquillos. Se pasaron. Voy a dejar de compartir.